Continuamos entonces con el numeral 7.6, proceso de quejas y apelaciones. Es decir, en nuestra clase anterior hablábamos del numeral 7.5, que me habla de las quejas y las apelaciones, y la norma como tal tiene otro numeral asociado a este tema de quejas y apelaciones, que es el numeral 7.6, y habla del proceso como tal, lo que tenemos que tener en el proceso. Entonces, por eso nuestro numeral 761 nos dice que el proceso de tratamiento de quejas y apelaciones debe incluir como mínimo los elementos y métodos siguientes. En el literal A nos dice una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja o apelación y la decisión sobre las acciones a tomar para darle respuesta. Entonces, importante, ese proceso, ese procedimiento que tenemos de quejas y apelaciones me dice que debo incluir cómo recibo mi queja. Es decir, debo indicar si la recibo de manera física, la recibo verbal, a través de correo electrónico, a través de una llamada. Si la recibo a través de una llamada, ¿qué debo hacer? Entonces, la persona que la reciba la va a documentar en el formato que tenemos, la va a mandar a través de un correo a la persona encargada, va a tomar los datos del cliente para que luego se comuniquen con él. Entonces, toda esa parte de cómo recibo la queja debemos tenerla documentada como tal. ¿Cómo la valido? ¿Cómo verifico si esa queja me aplica? Si de verdad hace parte de mis actividades, si de verdad tiene que ver con el proceso de revisión técnico-mecánica, o si de pronto me están poniendo una queja y no me aplica a mí, me están hablando de algo que hace el vecino, que hace la empresa que tenemos al lado, entonces si me aplica o no me aplica. La investigación de la queja o la apelación. Entonces, ¿qué investigo? Y todo eso por escrito, ¿cierto? Entonces, ese proceso debe incluir cómo investigo, si voy a verificar las cámaras, si voy a verificar los videos, si voy a llamar a las entidades de control, si tengo la autoridad para pedir de pronto un video a los SICOP, en fin, ¿cierto? Todas esas investigaciones puedo relacionarlas ahí. Importante que de pronto dejemos abierta la opción de decir, entre otras, ¿cierto? Porque puede darse el caso que nosotros relacionemos muchas actividades que podemos hacer en el proceso de investigación y depende de la situación que se presente, tengamos una nueva, ¿cierto? Entonces siempre como dejar esa posibilidad abierta. Y después me dice que la decisión, es decir, cómo decido, cómo le notifico al cliente la decisión, cómo le doy tratamiento, si al final se realiza una carta, si al final se manda un correo, si al final se hace una llamada, en fin, y quién es el encargado de dar esa decisión, porque puede que hagamos todo el proceso, pero al final el encargado de aprobar esa queja sea el encargado de calidad, o sea el gerente, o sea el representante legal, en fin. Me dice entonces también en un literal B que el seguimiento y el registro de las quejas y apelaciones, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. Entonces, ¿cómo le hago seguimiento como tal y qué acciones estoy tomando, ¿cierto? Entonces, debe de incluirse como tal en el proceso. Y muy importante que se incluya como tal en la respuesta, es decir, qué fue lo que yo hice, cuáles fueron los registros que me quedaron. Recuerden que esté en temas de sistemas de gestión, las evidencias, lo que siempre nos piden es evidencia. Demuéstreme como tal que lo hizo y por eso es importante ir recopilando como tal todo eso. Y al final dice que asegurarse de que se toman las acciones apropiadas, ¿cierto? Entonces, que las acciones que estoy tomando están apropiadas de acuerdo a lo que se está quejando el cliente. Vamos a suponer que el cliente nos dice, mira, yo me siento inconforme porque es que los muchachos en la pista están utilizando el celular, hablan mucho por celular, entonces mi proceso de revisión se está demorando, ¿cierto? Entonces el cliente me está poniendo como tal una queja de mis actividades, de las actividades a las cuales me dedico, que es el proceso de revisión técnico-mecánica. Y yo digo, claro que sí, voy a hacer una socialización con el personal, voy a decirle lo que me está manifestando el cliente, que está manifestando inconformidad con respecto a este tema. Entonces les hago la socialización, pero al cabo de una semana el proceso, las actividades siguen exactamente igual. Los muchachos siguen utilizando el celular, montados en el carro, retrasan los procesos. Entonces, las acciones tomadas no fueron apropiadas. Debo volver a plantear unas nuevas acciones que sean apropiadas y que sean eficaces para lo que yo quiero solucionar como tal. Me dice entonces también el numeral 762 que el organismo de inspección que recibe la queja o apelación debe ser responsable de reunir y verificar toda la información necesaria para validar la queja o la apelación. Es decir, es mi responsabilidad hacerlo. Entonces, a veces de pronto decimos, no, es que eso tenemos que sacarlo de los videos de las cámaras de seguridad y el encargado de las cámaras de seguridad es el área de sistemas. Entonces, como sistemas nunca vino a sacarnos el video, entonces no hubo cómo verificar lo que el cliente me estaba indicando.
esa no debería ser la respuesta, ¿cierto? Porque nosotros somos responsables como tal de reunir y verificar todas esas evidencias. Entonces, es nuestra responsabilidad la comunicación constante con el área que me va a dar respuesta, o si de pronto las solicitudes con respecto a un resultado normativo, a una inspección como tal, de pronto con la cual no está de acuerdo. Es decir, todo eso que yo tengo que reunir para darle respuesta al cliente es mi responsabilidad como tal. ¿Cierto? Mi responsabilidad como centro de diagnóstico automotor y todo eso es lo que va a dar pie a dar una respuesta adecuada y oportuna como tal al cliente. También tenemos entonces un numeral 763 que me dice, siempre que sea posible, el organismo de inspección debe acusar recibo de la queja o apelación y debe facilitar a quien presente la queja o apelación los informes del progreso y del resultado del tratamiento de la queja y apelación. Entonces, importante en este párrafo que me dice siempre que sea posible. Ahora, yo pregunto, ¿qué significa siempre que sea posible? Porque a veces decimos, no, es que no es posible, es que como ahí dice que siempre que sea posible, entonces no, yo no le aviso al cliente que recibí la queja porque es que no es posible. No es posible no significa porque no tengo tiempo. No es posible no significa porque es que no tenemos minutos, no sé, o sea, como cosas así, no. No es posible comunicarme con el cliente, es porque de pronto no me dejó sus datos, no me dejó su teléfono, pero si tengo la placa, puedo acceder a su teléfono y ya el cliente desde el ingreso me dio autorización para llamarlo, para contactarlo en caso de que sea necesario. Entonces, importante con esta frase siempre que sea posible. A veces me encuentro en centros de diagnóstico automotor que me dicen que la no posibilidad de hacer la actividad es por tiempo, es por disponibilidad, es porque no se cuenta con la persona y digamos que no son argumentos completamente válidos. Lo que me dice es siempre que sea posible, yo debo acusar de recibido y debo de facilitarle al cliente que los informes del progreso como tal. Entonces fuese muy importante o fuese muy ideal hacerlo. De pronto, cuando yo recibo la queja, le doy un número de radicado y le digo, la queja es el número, no sé, la QS, la Q 001, por decir algo. Y si necesita de pronto conocer el proceso de su queja, los avances que ha tenido su queja, puede comunicarse a la línea de WhatsApp y el cliente preguntar por ahí cómo va mi proceso. Y a partir de ahí, entonces vamos a verificar el tratamiento que se ha hecho, las investigaciones, las cámaras que hemos verificado y poderle responder al cliente. Es decir, si tenemos el teléfono, si tenemos el correo electrónico, si tenemos cómo comunicarnos con el cliente, es posible. Listo. Entonces, esas otras excusas que de pronto tenemos no hacen parte de la imposibilidad como tal, sino de pronto del método de trabajo que estamos utilizando para darle respuesta al cliente. Entonces, importante también esta parte. Tenemos también un punto que habla de la decisión que se comunicará a quien presente la queja o apelación debe tomarse o revisarse y aprobarse por una o varias personas que no hayan participado en las actividades de inspección que dieron origen a la queja o apelación. ¿Recuerdan entonces lo que hablábamos anteriormente? Que decíamos, no pueden haber acciones discriminatorias y por eso participan más personas, ¿cierto? Entonces acá me dice que esas decisiones deben ser tomadas por una o varias personas. En algunos centros decimos vamos a tomarla por los directores técnicos, vamos a involucrar también a la persona de calidad, vamos a involucrar de pronto al área de gestión humana, vamos a involucrar al administrador, a gerencia, en fin, ¿cierto? Entonces deben haber varias personas y esas personas no debieron haber participado en las situaciones que dieron origen a esa queja o a esa apelación. Listo. Y también me dice entonces un numeral 765. Siempre que sea posible, nuevamente la frase, siempre que sea posible, el organismo de inspección debe notificar formalmente la finalización del proceso de tratamiento de la queja o apelación a quien presente la queja o apelación. Nuevamente, siempre que sea posible. No es por tiempo, no es porque estábamos muy ocupados, porque es que estamos de alto flujo, estamos en temporadas, no. Es siempre que tenga la posibilidad de comunicarme, yo internamente debo establecer mi proceso o procedimiento para darle respuesta como tal al cliente y notificarle la finalización del proceso y la decisión que se tomó. En nuestra próxima clase entonces veremos algunas actitudes que pueden caracterizar un buen servicio al cliente.